Buenas noches. Voy a explicar el proceso para hacer reportes para que se puedan entregar las hojas de explosión, programas y financiamiento. Primero que nada, repito, buenas noches. Esta es la hoja de base de datos, la hoja de cuadrillas, la hoja de básicos y la hoja de precios. En la hoja de BD o base de datos podemos agregar todos los recursos del proyecto. Esta hoja nosotros asignamos una tabla. En este caso el nombre de la tabla se va a llamar TBD. Esta tabla tiene listas desplegables de color azul, tiene para insertar datos todo lo que son de color naranja o color melón, y también tenemos otros campos de color verde donde tenemos fórmulas. Tenemos una hoja de factor de salario real, costos horarios e indirectos, que es independiente a lo que hemos visto. Nosotros agregamos una nueva hoja que le vamos a llamar explosión. A esa nueva hoja vamos a insertar una tabla dinámica. Nos aparece este cuadro. Aquí podemos agregar. Directamente tenemos que poner TBD, que es el nombre de la tabla. Ese es el nombre de la tabla. Le damos a aceptar y se agrega. Después, aquí en las cintas opciones de la tabla dinámica, desactivamos algunas casillas. Le damos a aceptar. Y también podemos o desactivamos por lo pronto no mostrar subtotales, desactivamos filas y columnas y le decimos que el diseño de informe mostrar en formato tabular y repetir todas las etiquetas de los elementos. Seleccionamos un estilo de hoja. Y aquí ya tenemos en la parte derecha, tenemos todos los campos de la tabla dinámica. Otra manera que nosotros podemos agregar una tabla dinámica es a través de un rango. Si ustedes notaron aquí, cuando agregamos una tabla, donde insertamos una tabla dinámica, aquí nos aparece, nos dice tabla o rango. En este caso ponemos el nombre de la tabla TBD o con F3 podemos seleccionar un rango ya definido, que en este caso yo ya lo tengo aquí. Tengo aquí la tabla dinámica que ya les mostré cómo agregarla, pero también tenemos aquí un rango. Este rango es a través de la hoja precios, donde el origen está en la celda D3. Este es el origen del rango. A través de la función de ref tenemos una fila y una columna. Quiere decir que la celda
Actualmente se desplaza una fila hacia abajo, por lo tanto estamos en la fila 4, y se desplaza una columna, por lo tanto estamos en la columna E. Quiere decir que hasta aquí la celda se encuentra en E4. A partir de allá tiene un alto y tiene un ancho ya definido. Vamos a la hoja precios. Tenemos aquí el origen de 3. Nos desplazamos una fila y nos desplazamos una columna. Y a partir de aquí tenemos el ancho, que es 37. Y tenemos un alto, que son 176. Con esto podemos nosotros copiar. Nos vamos a la pestaña fórmulas, en administrador de nombres, nuevo, ponemos un nombre al rango, en este caso precios, y pegamos la fórmula y le damos a aceptar. Quiere decir que ya nosotros definimos un rango llamada precios, y con este rango se puede hacer también una tabla dinámica. Lo borramos y le damos a insertar, tabla dinámica, F3, seleccionamos precios y ya tenemos una tabla dinámica donde también hacemos lo mismo que el anterior. Desactivamos algunas casillas y también podemos quitar no mostrar subtotales. Desactivamos los totales generales por lo pronto en filas y columnas, mostrar en formato tabular y repetir todas las etiquetas de los elementos, y seleccionamos un estilo de tabla. Al final vamos a tener unos campos. En este caso ya tenemos insertada una tabla dinámica. Activamos el campo recursos, descripción, unidad, precio unitario, clave, volumen y monto. Este es para hacer el reporte de explosión. Y también activamos filtro. Los campos, pueden verlo aquí, los campos que están en filas. Primero que nada es filtro, -1, después sigue recursos, clave, descripción, unidad, precio unitario, volumen. Y en la parte de suma valores está el importe. También podemos agregar, una vez que ya tenemos la tabla de explosión, podemos insertar una segmentación y seleccionamos recursos y seleccionamos volumen para hacer unos filtros. En este caso vamos a filtrar todo lo que sea materiales, mano de obra, herramienta de mano, maquinaria, y también activamos lo que es costo directo. Aquí
en volumen podemos también quitar todo lo que tenga 0 de volumen. Y nada más nos queda ya lo que tenemos en el proyecto. Nos colocamos encima del campo filtro. Cuando aparezca una flecha de color negro, hacemos botón derecho y le decimos subtotal de filtro. Y al final tenemos la sumatoria de todos los recursos, materiales, mano de obra, herramienta menor y maquinaria, y también tenemos el costo directo del proyecto, donde nosotros podemos ver que el importe es similar. Es importante para que se haga el subtotal en el campo importe, que este campo se encuentre en la suma valores, en esta parte que ven en la derecha. Y así ya tengo mi reporte de explosión. Ahora agregamos una nueva hoja llamada programa. Voy a cerrar algunos archivos que me sirven como borrador para no tardar mucho. Ya tenemos el reporte de explosión y ahora agregamos una hoja llamada programa. Insertamos otra tabla dinámica. En este caso podemos hacerla de las dos maneras. Escribimos el nombre de la tabla, TBD, y desactivamos algunas casillas. Esto es para que cuando yo esté realizando mi tabla o esté dándole formato, no me fastidien algunos el ancho, por ejemplo, el ancho cuando se actualice. Selecciono el estilo de tabla, que es el que acostumbro yo, y tenemos los campos. Igual, en este caso podemos insertar a través de la hoja F3 y seleccionamos precios, aceptar y aceptar, y tenemos otra tabla dinámica a través del rango. Aquí ya tengo los programas. Ya tengo los programas. Esta fue hecha a través de la tabla TBD. Aquí ven todas las casillas que tengo activa, todos los campos, recursos, familia, descripción, clave, monto, inicio, fin. Y también activo todo lo que son de los importes por periodo. Todo lo que es importe por periodo y todo lo que es de monto van en la suma valores. Verifiquen por favor que en filas tenemos el campo recursos, familia, clave, descripción, inicio y fin, y en la parte de suma valores tenemos el monto y todos los periodos, y también tenemos la suma total. ¿Cómo podemos hacer esto? Seleccionamos o activamos los campos.
Y al final también tenemos monto y todos los importes. Para darle un formato de moneda, aquí voy a desactivar no mostrar subtotal y no mostrar, desactivamos totales generales en filas y columnas para que yo pueda ver la estructura, para que tengamos en los campos de los importes como formato de moneda. Aquí le damos en suma y en formato número seleccionamos moneda, y eso hay que hacer para cada uno. Lo mismo podemos hacer y al final vamos a tener algo parecido a lo que ya tengo aquí. Esta fue hecha a través de la tabla TBD y aquí tengo otra que es a través de un rango donde tengo el campo clave, descripción, monto, comienzo, término y también los importes por periodo. Y el origen de los datos es a través del rango llamado precios. Nada más que esta tabla dinámica tiene menos campos y por lo tanto tenemos menos filtros. ¿Qué hay que hacer para poder hacer el programa de los trabajos? Para esta tabla insertamos una segmentación de clave y todos los que comienzan con A son los conceptos. Y para la otra tabla dinámica insertamos una segmentación de recursos y en este solo filtramos conceptos y ya tenemos todos los trabajos. Después para cada uno en diseño donde dice totales generales activamos solo para columnas. Lo mismo para la otra tabla, activado solo para columnas y es lo mismo, tenemos los mismos importes. En este caso vemos que el proyecto tiene un costo de 14.777.065 pesos, igual en la otra tabla. Importante que noten este campo donde dice total general, porque lo vamos a utilizar más adelante. Total general, una se encuentra en la celda B12 y el otro se encuentra en la celda X12. Esto nos va a servir, esta tabla nos va a servir para hacer el financiamiento, porque necesitamos todos los importes por mes. Entonces aquí ya tenemos los programas de los trabajos. Agregamos otra hoja. En este caso una hoja llamada programa recursos, donde también vamos a insertar otra tabla dinámica y este va a ser exclusivo para todos los recursos, materiales, mano de obra y herramienta, y esta tabla
se debe de comparar con los subtotales de los recursos, de los materiales, mano de obra, herramienta. Aquí ya tenemos el importe general. Y aquí en los programas deben de dar los mismos importes totales, pero va a ser la sumatoria de los periodos. Voy a cerrar algunos archivos. Me quedo con este último. Me quedo con este donde ya tengo aquí la hoja de programa recursos. Aquí insertamos la tabla. Y al final aquí tengo todos la tabla para hacer la tabla de recursos. Aquí ya ven, tengo ya activa algunos campos, tanto en filas como en suma valores. Aquí insertamos la segmentación de recursos y hacemos el filtro de materiales, mano de obra, herramienta, maquinaria. Este sería hasta aquí, maquinaria, y agregamos subtotales de recursos y este importe que tenemos acá se debe de comparar con la hoja de explosión. Aquí ya tengo. Después que tengamos la hoja, podemos hacer también, seleccionamos la tabla dinámica y agregamos activos solo para columnas, y también ya tenemos el total general. Tenemos los subtotales de materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria, y tenemos el total general. Aquí ya lo tengo con un formato ya de moneda. Podemos ver, por ejemplo, que en materiales tenemos ya la sumatoria de todos los periodos de materiales, 3.977.838. Este importe lo comparamos con la explosión y tenemos 3.977.838.41 y aquí .39. Al final, en total general, tenemos que la sumatoria de todos los periodos es 11.125.439 y en la explosión de solo de los recursos 11.125.439.85, 439.68. Vemos que es similar, entonces quiere decir que nuestro programa está bien hecho por periodo. Ahora agregamos otra hoja llamada financiamiento. Agregamos una nueva hoja y ponemos el nombre financiamiento. Insertamos una tabla. En este caso la voy a hacer a través del rango precios, o también, como ya dije, puede hacer
puede ser también a través de la tabla TBD. En este caso, para hacer el financiamiento, solo vamos a activar lo que es descripción. Aquí voy a eliminar esta tabla. Y voy a volver a insertar. Quito algunos, desactivo para que no tenga el problema que me acaba de pasar. Y solo para hacer el financiamiento solo activo descripción y activo todos los importes por periodo. Hasta el 12 ya no me interesa el total de los importes. Y este va en suma valores. Solo me quedo con descripción en filas. Y ponemos formato moneda en los campos de los importes, de los periodos. Al final aquí ya tengo terminado. Insertamos una segmentación, que en este caso nos colocamos encima de la tabla dinámica. Insertamos una segmentación, en este caso descripción, que ya la tengo aquí, y hacemos un filtro de campo, de oficina y de costo directo. Descripción está en filas y los importes por periodo están en suma valores. ¿Qué hacemos después? ¿Qué hacemos después? Vamos a cambiar donde dice esta pestaña de suma valores, lo bajamos a filas y descripción lo ponemos en columnas. Cambiamos el nombre de los valores donde dice suma de importe 1, suma de importe 2, lo cambiamos a 1, a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y lo mismo hacemos para la tabla dinámica de los programas. Cambiamos a 1, a 2, 3, 4, 5, hasta llegar hasta el 12. Hasta llegar hasta el 12. Al final vamos a tener esto, algo parecido así. Algo parecido. Y aquí ya lo tengo como 1, 2, periodo 1, periodo 2, periodo 12. En el programa, importante, esa parte. Y lo igual en financiamiento, tengo en periodos 1, 2, 3 y agregué 13 y 14. Esta hoja es de financiamiento. Vuelvo a repetir, descripción estaba aquí en filas, lo cambiamos a columnas, y suma valores, que estaba aquí en columnas, lo cambiamos a filas. Y nos va a quedar esta parte. Después agregamos, recuerden que el filtro es costo indirecto de campo, costo indirecto de oficina y costo directo. Después agregamos, ya sin tabla dinámica, esto ya no es una tabla dinámica.
esto que tienen aquí no es tabla dinámica. Son campos que yo agregué. Esto sí es tabla dinámica. Esta parte sí es tabla dinámica. Esto ya no es tabla dinámica. Yo lo agregué. Y agregué unos campos. Agréguenlo, por favor, para poder hacer el financiamiento. Estos campos se agregan. Después, en la columna obra ejecutada, vamos a agregar una fórmula para poder buscar los importes por periodo. Esta es la fórmula. A través de la función índice. Y este va a ser la matriz o el campo de valores que va de la I5 a la T1000. Yo aquí le puse de más en dado caso de que siga agregando más conceptos, pero ustedes pueden hacerlo del tamaño que va de aquí, de la I5, esta parte de la I5 hasta la T12. Este sería todo el rango de valores de la función índice. En este caso sería de la I5 hasta la T12. Pero pueden agregar, en dado caso que se agreguen más conceptos, pueden agregar, aumentar un poquito el rango de valores. Después tenemos el número de fila, hay que buscarla, en este caso a través de la función coincidir. Entre comillas ponemos total general después ponemos la columna B de la hoja programa, coma, ponemos 0 y ponemos -4. Quiere decir que va a buscar esta fila. A partir de la fila 5 va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En este caso va a ser 8. Y los 4 son las primeras 4 filas que descontamos. Le ponemos coma y a través de otra vuelta la función coincidir, buscar valor, en este caso sería la celda B8 de esta hoja. Va a buscar 1. En la fila 4, de la I4 a la T4, en este caso va a buscar 1. Aquí va a buscar 1. Y se va a desplazar hasta el importe total del primer periodo. Automáticamente, al desplazarme hacia abajo de esta fórmula, ya aquí después de la 13 y 14 pongo 0. No me desplazo todo, simplemente llega hasta aquí, hasta el 12. Y tengo los importes por periodo. También agregamos lo que es el porcentaje de anticipo, el inicio y fin de la obra, del proyecto, el TIE y un porcentaje de puntos del banco. Este ya lo voy a cerrar. Voy a abrir
el que ya terminé para poder explicar. Al final tenemos ya el financiamiento. Aquí ya lo tengo ya realizado, completo. Esta es la primera fórmula que ya les expliqué. Después tenemos, en anticipo tenemos otra fórmula, que en este caso va a buscar el inicio del mes, que en este ejemplo es en enero, y lo va a comparar con el periodo para que me arroje el importe de anticipo. Si por ejemplo yo inicio en el mes de abril, que sería el cuarto periodo, me va a arrojar aquí el anticipo y aquí ya sería 0. Lo bajo hasta el periodo 12 y aquí puedo poner 0, no importa. Al final tenemos una sumatoria de lo que es de la obra ejecutada, tenemos la sumatoria y este importe debe de ser igual al presupuesto que nosotros vinculamos a través de la hoja programa. En la hoja programa, esta suma de montos, este importe es el importe del presupuesto, nada más que aquí está como un programa, pero este mismo campo es el campo del presupuesto. Entonces, este es importante compararlo y que nos dé igual a la sumatoria de todos los periodos. Entonces, a través otra vuelta de la función índice, que en este caso sería la columna H, solo una columna que va de la H5 a la H1000, de la H5 a la H1000, o puede ir hasta la H12. Después ponemos otra vuelta a la función coincidir, qué valor estamos buscando, la fila donde dice total general, en la columna B de la hoja programa ponemos -4 y en columna simplemente ponemos 1 porque nuestros datos es solo un campo. Es solo un campo. Entonces tenemos, este es nuestro campo de datos y este sería nuestro campo para buscar la fila y la columna sería 1 cuando busque total general. En fila nos va a arrojar la columna 1. Después tenemos el porcentaje de anticipo y aquí una multiplicación. Tenemos el otro campo, el campo de estimación. Antes de eso, en inicio, buscamos el mínimo en la columna F de la hoja programa. Aquí, en este caso, buscamos el mínimo. Y en fin, buscamos el máximo. Lo mismo podemos hacer en la otra tabla. Voy a abrir el otro archivo donde tengo la otra tabla. Permítame, por favor. A ver si aquí está. Lo mismo también hacemos para la otra hoja.
Aquí está la otra hoja. Lo mismo podemos hacer para la otra hoja. Para esta hoja, en este caso, pues aquí está en la columna X, total general, y el presupuesto está en AB, y el mínimo sería en la columna Z, comienzo, y el término sería como máximo. Para fin sería el máximo en la columna G, o en este caso en término, si se hizo con el rango de precios, pero son los mismos valores, son los mismos importes. Okay. Después en estimación, en el campo estimación, aquí agregamos el porcentaje de TIE y el porcentaje del banco, lo sumamos. Estos son datos de entrada y simplemente dividimos este porcentaje entre 12. Bueno, en el campo de estimación, los dos primeros van a ser 0, y a partir del tercer periodo simplemente vinculamos la celda del primer periodo del campo obra ejecutada. Lo mismo para el siguiente. Ahorita les explico la otra parte. Bueno, la otra parte de la sumatoria es la diferencia entre la sumatoria de las estimaciones y el presupuesto. En este caso aquí tengo el presupuesto y la obra ejecutada, que es lo que me van a pagar, pero solo que me lo van a pagar a partir del tercer periodo. ¿Por qué? Porque son 41 días de trámite como máximo para que te paguen. Es decir, tienes el primer periodo donde estás trabajando, ese no se cuenta porque todavía a partir del segundo periodo metes tu estimación y empiezas a contar los 41 días y te estarían pagando, como quien dice, hacia el final de la primera semana del tercer mes. Bueno, entonces, pero la segunda parte de la sumatoria es un ajuste que yo hago de la diferencia del presupuesto con la sumatoria de los periodos. Más adelante, cuando agregue valores o mueva yo valores, voy a explicar un poquito eso, pero de eso se trata la segunda parte. Pero este ajuste lo hace para el último periodo de proyecto o el mes. Si por ejemplo el proyecto termina en octubre, el ajuste lo estaría haciendo en el mes de octubre. Aquí lo está haciendo en el mes de noviembre. Y este sería el mes de diciembre, pero es 0, porque la obra termina en noviembre. Pero si terminara en octubre, el ajuste sería
aquí, y aquí sería 0 y 0. Es importante que lo que está en color verde sean iguales. Obra ejecutada, estimación e ingresos. Bueno, en la otra columna de amortización, simplemente sería el importe de la estimación, por el porcentaje de anticipo que se va descontando cada mes. Y lo mismo, hacemos un ajuste en dado caso de que tengamos una diferencia entre la amortización, la sumatoria de la amortización y el anticipo. Hay una diferencia, entonces tenemos que hacer ese ajuste. Y ese ajuste también lo hacemos para el último mes. Para que nos den iguales anticipo y la sumatoria de la amortización. Vuelvo a repetir, cuando en otro video donde exclusivamente voy a mover valores, se va a entender un poquito esta situación. Ya después tenemos la columna ingresos, y simplemente sería de la sumatoria del anticipo, estimación y menos amortización. Y para la egresos, para eso nos sirvió los campos de los indirectos de campo, de oficina y el costo directo. Estos serían los egresos. Después tenemos la diferencia entre ingresos y egresos, y va a haber cierto periodo que nos va a dar negativo. Después, en otra columna, hacemos una diferencia acumulada. La primera simplemente vinculamos la primera fila o el primer periodo, y ya para el segundo periodo sería el periodo anterior más el periodo actual de la columna ingresos menos egresos. Después tenemos los intereses a pagar, que aquí tenemos una fórmula. En este caso, si es positivo, la diferencia acumulada, si es positivo, es 0. Si la diferencia acumulada o el importe de la diferencia acumulada de la columna es mayor que 0, pues que sea 0. Si no, que sea el producto del interés por el importe de la columna diferencia acumulada. En este caso, como es positivo, pues el interés es 0, pero tenemos algunos que son negativos y por lo tanto hay que pagar el interés, hay que cobrar el interés. Al final hacemos una sumatoria de los intereses a pagar y el porcentaje de financiamiento sale entre ese importe de los intereses a pagar entre los egresos por 100, que es el porcentaje, y ya tenemos el financiamiento. Sería intereses a pagar, ya la sumatoria entre los egresos por 100, y ese sería nuestro porcentaje de financiamiento. En otro video explicaré cómo podemos utilizar toda esta información que ya tenemos. Y aquí en la base de datos hay que cambiar estos porcentajes, sobre todo el de financiamiento.
Nos vemos, buenas noches, nos vemos en otro video para explicar este diseño de programa de precios unitarios.